Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Habla Manuel Paulín Ortiz, exsecretario de Educación y Propaganda y exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a narrar los aconteceres de la vida sindical acaecidos en la década de los años 30, durante la cual actuaron tres secretarios generales: Luis Espinosa Casanova, Francisco Breña Alvírez, también ya fallecido, y el que habla, de 82 años de edad, que pronto morirá. Cuando el compañero Espinosa Casanova ocupó la Secretaría General, el sindicato estaba completamente desorganizado. Baste decir que sus agremiados pagaban personalmente sus cuotas sindicales y, obviamente, unos lo hacían y otros no. Además, casi no se sesionaba por falta de local. Así, lo primero que se hizo fue gestionar y obtener que la compañía descontara del salario de los trabajadores agremiados las cuotas sindicales, entregándolas posteriormente al sindicato. Esta medida permitió a la organización valorar su capacidad económica y determinar cuáles trabajadores estaban sindicalizados y cuáles no lo estaban. Inmediatamente después se llevó a cabo una intensa campaña de afiliación que permitió que todos los trabajadores de la empresa, con la natural excepción de los que ocupaban puestos de confianza, se afiliaran al sindicato. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. El día de hoy estamos recuperando una efeméride muy importante en la historia de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace ya 86 años tuvo lugar la huelga de 10 días, la famosa huelga de 10 días en 1936, a partir del 15 de julio, en la que pues, se logra formalizar nuestro contrato colectivo de trabajo como lo conocimos ya históricamente, con la bilateralidad, con muchas de las prestaciones que nos tocó conocer a quienes laboramos en Luz y Fuerza del Centro, y que se debió a un trabajo muy especializado y muy profesional de estos tres personajes que se mencionan en el texto. Este texto es de un suplemento de la revista Lux del año 2000, del 86 aniversario del sindicato, y que es un relato, un testimonio del propio Manuel Paulín Ortiz, como aquí lo dice, exsecretario de Educación y Propaganda y exsecretario general. Entonces hemos decidido pues recuperar varios de estos textos con los que estamos recordando este momento importantísimo en la historia del sindicato. Y hay que recuperarlos porque infortunadamente nuestra historia sindical es tan amplia que muchos de los eventos, muchas de las acciones, muchas de las anécdotas de la historia de nuestro sindicato de repente quedan opacadas por otro tipo de eventos. Particularmente nuestra lucha de resistencia ha tenido también una cantidad enorme de eventos que bien merece la pena ser recordados cada que transcurre un año más de que tuvieron lugar. Y bueno, nos pareció muy importante retomar esta efeméride relativa a la huelga de 1936. Cuando salga este programa, que será el día jueves, seguramente ya habrá tenido lugar en la reunión informativa del grupo de jubilados una charla a cargo de mi compañero secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca, y de mi compañero prosecretario jubilados, Jorge Herrera, en la que van a retomar también el relato de esta huelga de 1936. No debemos olvidarla, la huelga es el arma fundamental de la clase obrera, a pesar de todos los obstáculos que se nos han puesto históricamente también para irnos quitando conquistas laborales. Bueno, pues tenemos que recordar que a través de estas luchas, de la acción directa como la consideraban los anarquistas y los anarcosindicalistas, es como se lograron muchas de las conquistas laborales, no solo en México. Recordemos también el caso de la lucha por la jornada de 8 horas en los Estados Unidos, que dio lugar también a serias batallas que costaron la vida de trabajadores que fueron incluso asesinados por el Estado, como el caso de los mártires de Chicago o el caso de Sacco y Vanzetti. Pero bueno, retomando el caso de nuestro sindicato, hay un dicho que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo diría que también quien no conoce su historia
no tiene oportunidad de repetir ciertas acciones que le dan grandes beneficios y justamente recuperar nuestra historia, recuperar todo ese acervo que tiene nuestro edificio de Antonio Caso 45, lo que hemos generado en la propia resistencia en estos casi 13 años, debe estar constantemente en nuestra memoria, para que aquello que fue correcto, aquello que se ha hecho bien, aquello que nos ha reportado un triunfo en la lucha histórica del ESME, lo podamos repetir a través de conocer, analizar y discutir cómo se lograron esas conquistas. Entonces, bueno, vamos a continuar con este texto del suplemento dedicado a el compañero Manuel Paulín Ortiz, que justamente, por lo que se ve, falleció efectivamente un año después. Este suplemento salió en el año 2000, don Manuel falleció en el año 2001. Enseguida, ya contando con una base económica, esto se refiere a que ya se había dado el préstamo para poder comprar un local sindical. Ya contando con una base económica segura, se alquiló un local, sitio en Colombia 9, que fue adaptado para instalar las oficinas sindicales y que contaba con un salón para celebrar las indispensables asambleas de la organización. Hay que recordar que nuestro sindicato pues transitó por muchos locales. Primero se reunían en el local de la Casa del Obrero Mundial y después, ya que desapareció la Casa del Obrero Mundial, se reunían también en el Salón Star, que estaba junto a lo que hoy es el Metro Hidalgo. Ahí es donde se encontraba ese Salón Star, de donde fueron desalojados cuando se reprimió desde el gobierno de Carranza la huelga de 1916. Después de ahí estuvieron rentando diferentes locales en la zona del centro histórico, hasta que se da este caso del local de Colombia número 9, muy cerca también de la plaza central de nuestro centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, en Colombia 9, que fue adaptado para instalar las oficinas sindicales y que contaba con un salón para celebrar las indispensables asambleas de la organización. Así, nuestro sindicato quedó sólidamente organizado para luchar en forma eficiente por el derecho y la justicia del trabajador. Terminando el periodo sindical del compañero Espinosa Casanova, fue nombrado secretario general el compañero Breña Alvírez. El que habla ocupó en este comité central el puesto de secretario de Educación y Propaganda. Por entonces se acercaba la revisión del contrato colectivo de trabajo y por ello el comité central procedía a preparar este documento. Lo primero que hizo fue examinar los estados contables de la empresa, examen que nos permitió cuantificar el monto de sus inversiones y el de sus ingresos, que como esperábamos representaba un porcentaje exagerado de aquellas, es decir, de las ganancias que estaba recibiendo el patrón extranjero. Se fijó un porcentaje razonable de ganancia y se concluyó que la empresa debería emplear el excedente en beneficio de sus trabajadores, sin poner en peligro su estabilidad financiera. Enseguida se consideraron las prioridades de nuestras demandas, concluyéndose que las jubilaciones y las vacaciones con goce de salario, prestaciones ambas que nunca habían existido en México, serían en esta revisión contractual las metas a conquistar. Aquí es muy importante destacar recordar que en ese momento estábamos hablando de una empresa que era privada, que era de capital extranjero, principalmente canadiense y británico, y que lógicamente se hablaba de un margen de ganancias que generalmente el patrón se quedaba y que pues era de lo que gozaba con la explotación de los trabajadores. Aquí la negociación pues lógicamente fue importante por parte de este grupo comandado por estos tres grandes personajes, Espinosa Casanova, Breña Alvírez y Paulín, y ellos lograron esta parte de la negociación con la empresa. ¿Cuándo se ha vuelto a lograr algo así? Lógicamente, en 1960 se nacionaliza la industria eléctrica, el patrón es el Estado, y hasta el decreto de extinción, que fue el ominoso 11 de octubre del 2009, pues no se podría hablar de un reparto de utilidades cuando pues no era un fin de lucro el de la empresa del Estado. A partir de que se logra este acuerdo ya en la resistencia con el gobierno federal para lograr una asociación con una empresa extranjera que se iba a encargar de operar la generación en las plantas de luz y fuerza del centro, fue como entonces la relación con este nuevo patrón nos llevó a conquistar varias de las prestaciones que solo se podían dar en el caso de una empresa privada. Y una de estas fue también ese reparto de utilidades,
o las partes de la participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, y finalmente lo que en estos días estamos llevando a cabo, que son las asambleas para el pago de dividendos. ¿Por qué señalo todo esto? Es importante resaltar que una conquista de este tipo es inédita en nuestro país, porque que nosotros sepamos, en el caso específico de México, no hay otra empresa privada que de sus ganancias le dé el 50% al sindicato que titula el contrato colectivo de trabajo, que es titular del contrato colectivo de trabajo, y que esto se reparta entre trabajadores que no laboran dentro de la empresa. Y que en este caso, por ejemplo, en el ejercicio de este año, el acuerdo es que el 100% de ese 50% se repartiera entre los trabajadores, entre los miembros activos de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia, porque con ello podemos ir trazando esta relación, estos vasos comunicantes que hay entre una época y otra, ¿no? Claro que obedece también a una serie de situaciones del contexto histórico que pues, más adelante vamos a ver, ¿no? En el caso de la huelga de 1936, ¿en qué contexto se da esta huelga? El importe de estas prestaciones fue valorado por Seguros de México S.A., expertos en esta clase de cálculos, importe que podía ser cubierto por la empresa. A continuación se redactó el clausulado del contrato, el cual, una vez fue aprobado por una asamblea general, fue presentado a la compañía, con suficiente anticipación para su conocimiento y estudio. En su momento se reunieron las representaciones de las partes, la del sindicato obviamente encabezada por nuestro secretario general, el compañero Breña Alvírez. El conocimiento que teníamos los trabajadores del importe de nuestras demandas y de la capacidad económica de la empresa nos permitió declarar de salida, en forma clara y terminante, que rechazábamos definitivamente el sistema de regateo, usualmente empleado en estos casos, y que en consecuencia no quedaban más que dos alternativas. O bien la compañía aceptaba el 100% de las demandas de trabajadores, o bien estos se irían a la huelga. A pesar de lo anterior, para evitar que se nos acusara de intransigentes, aceptamos discutir el clausulado del contrato, dejando para el final nuestras demandas básicas. Obviamente, la compañía informó a las grandes empresas del país acerca de dichas demandas y que de ganarlas nuestro sindicato, muy pronto sus propios trabajadores les exigirían iguales prestaciones. Esta es pues la lógica típica del patrón que busca fortalecerse con el apoyo que generalmente es económico de otras empresas, ¿no? Otros patrones que para que esto no se convierta en un virus que se propague, pues buscan generar las condiciones para reprimir o para atacar estas campañas para beneficiar a los trabajadores. Por lo tanto, tomaron desde luego el partido de la compañía. Por nuestra parte, mantuvimos informados a los trabajadores del país acerca de las discusiones de nuestro contrato colectivo y, por supuesto, todos nos brindaron su más amplia y combativa solidaridad, porque el otro lado de la moneda es justamente que los trabajadores organizados busquemos a otros trabajadores. Si bien no contamos con el capital y con los medios de comunicación y otros para hacer estas campañas como lo hacen los patrones cuando se asocian, entre trabajadores la solidaridad es fundamental, y los sindicatos entonces tomamos las calles y hacemos conocer nuestras demandas al pueblo trabajador. Y así, un conflicto local entre la Compañía de Luz y sus trabajadores se convirtió rápidamente en un gran choque frontal entre el proletariado nacional y la clase patronal del país. Llegó por fin el momento de discutir nuestras demandas básicas y la compañía se negó, como esperábamos, a aceptarlas. Entonces, de acuerdo con nuestra advertencia inicial, no nos quedaba otro camino sino la huelga. Pero nunca perdimos conciencia de las gravísimas consecuencias de un acto de esta magnitud. Y entonces solicitamos con carácter de urgente y obtuvimos de inmediato una entrevista con el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, a quien dimos una amplia información del estado de nuestro conflicto, recalcando que la actitud de la empresa no nos dejaba otro camino a seguir sino ir a la huelga. El general Cárdenas nos escuchó atentamente, hizo algunas preguntas que naturalmente contestamos y a su entera satisfacción. Y declaró: si ustedes van a la huelga
y no violan ninguna disposición legal, mi gobierno no interferirá de ninguna manera con su movimiento. Esta declaración fue la luz verde para seguir adelante en nuestra lucha. En aquel entonces, la compañía de luz daba servicio de energía eléctrica al Distrito Federal y zonas circunvecinas hasta Pachuca, Toluca, Cuernavaca, etc. Es decir, al corazón mismo, por muchos conceptos, de la República. Por ello, la supresión del servicio de energía eléctrica tendría consecuencias sumamente graves. Lo anterior permite afirmar que esta huelga fue o la más importante o con seguridad una de las más importantes de todas las realizadas a lo largo de la historia de nuestro país. La huelga eléctrica que tuvo lugar en 1936, hace cerca de medio siglo, no ha vuelto a repetirse y seguramente no se repetirá más. Contexto. Tomemos en cuenta, número 1, que se trata de una empresa que si bien era privada, era pues prácticamente parte de este monopolio que se estaba gestando. Era de hecho un monopolio en la zona central del país, porque la Mexican Light and Power Company, la MexLight, había ido adquiriendo a las otras pequeñas empresas de Pachuca, de Toluca, de Cuernavaca, de otras partes de Morelos, etcétera, y con eso se fue incrementando su hegemonía en la zona central del país, ¿no? En el resto del país había otros pequeños grupos que se conformaban en la zona del Bajío, en el norte de la República, en la península de Yucatán, y que eran también empresas privadas. Pero el centro del país era monopolio de la MexLight. Ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta: ¿en qué contexto se da esta huelga? ¿Quién gobernaba el país en ese momento? El general Lázaro Cárdenas del Río, uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de México, uno de los más orientados hacia la izquierda, al grado que durante su mandato incluso se declaró oficialmente y constitucionalmente que la educación tenía que ser socialista, y donde hubo un boom de huelgas, como vamos a ver en otro de los textos. Hubo un boom de huelgas, un boom del movimiento obrero, se creó la primera central más independiente, porque ya existían otras centrales, pero no tenían el alcance que en su momento tuvo la CTM, en donde participó el Sindicato Mexicano de Electricistas y participaron estos importantes personajes, pero que bueno, después se transformaría. Entonces hay que tener muy claro ese punto número 2, el contexto nacional. Había que consultar al presidente, porque finalmente en un régimen que era democrático, pero que era dirigido por un militar, un general del ejército mexicano que había peleado en la Revolución de 1910, pues era lógico que hubiera esta precaución de preguntarle primero si había luz verde para hacerlo. Y si tomamos en cuenta cuál era la política de Lázaro Cárdenas en ese momento, nos damos cuenta que se distancia totalmente de lo que en su momento fue la política de Álvaro Obregón, una política bonapartista, es decir, que aparentaba estar con las clases populares, con el proletariado, pero en realidad tenía acuerdos con los grandes patrones y los grandes capitales del país. ¿Y qué fue lo que Álvaro Obregón en su momento le hereda a Plutarco Elías Calles, y que Plutarco Elías Calles intenta controlar a través del maximato hasta que llega Lázaro Cárdenas? Y con Lázaro Cárdenas cambian las condiciones y se da un gran pleito con estos patrones y con los grandes capitales, al grado que, pues después de la huelga de los electricistas en el 36, viene en el 38 la expropiación de la industria petrolera justamente a los capitales extranjeros, particularmente norteamericanos, pero también los británicos, los franceses, etcétera, y el petróleo pasa a ser propiedad de nuestro país. Y no olvidemos entonces que poco tiempo después de la expropiación, estos burgueses, pequeños burgueses, estos oligarcas, estos capitalistas que existían en el país, muchos de ellos, se empiezan a aliar, se empiezan a juntar y fundan el Partido Acción Nacional. No olvidemos eso, ¿no? Como una respuesta justamente en contra de las políticas del presidente Cárdenas. Entonces, estos dos elementos son fundamentales para entender el contexto en el que se da la huelga del 36. Uno, era una empresa privada que tenía un monopolio en la zona centro del país exclusivamente. Y dos, era un periodo histórico en donde había una efervescencia de una orientación hacia la izquierda, una orientación socialista, que aparte estaba de frente a un conflicto bélico que va a estallar unos años después, que es la Segunda Guerra Mundial. Es importante tener todo esto en mente porque las cosas no siempre se repiten de igual manera.
Hay factores que influyen en que unos eventos históricos tengan éxito y otros fracasen rotundamente. Y eso, particularmente en el caso de nuestra lucha de resistencia, resalta porque justo el momento en que nos dan el golpe con el que se extingue luz y fuerza del centro, se da en el contexto de uno de los gobiernos más violentos, uno de los gobiernos más salvajes y más nefastos en contra de la clase trabajadora, que fue el gobierno de por sí fraudulento, un narcogobierno, como sabemos hoy, y sabíamos también desde hace tiempo, que fue el de Felipe Calderón. En ese contexto se da el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas en un proceso de desmantelamiento de las organizaciones sociales, en un proceso de crisis muy fuerte que lo que buscaba era una legitimación, como lo ha mencionado nuestro secretario general, Martín Esparza, lo ha mencionado muy claramente, tenía que reivindicar su imagen Felipe Calderón por muchos factores. Y el chivo expiatorio fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque también era un obstáculo en estas políticas neoliberales privatizadoras, particularmente del sector energético. Bueno, continuamos con el texto. Nos dice Manuel Paulín, y hay que decirlo, nuestra huelga fue posible principalmente por la actitud de respeto a la ley asumida por el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, gran patriota y gran obrerista, a quien rindo aquí sincero y emocionado tributo de gratitud y de agradecimiento. Después de la entrevista con el señor presidente, informamos ampliamente a la Asamblea General, la que acordó por unanimidad ir a la huelga y nombró de inmediato al comité de huelga, dándole todas las facultades para organizar y dirigir el movimiento. Inmediatamente el comité discutió ampliamente el problema y acordó formar grupos selectos de compañeros voluntarios, armados, para vigilar y evitar que ninguna instalación de la compañía fuese dañada, y para rechazar, incluso usando las armas, a cualquier grupo de provocadores de cualquier procedencia. Recordemos nuevamente el contexto. En aquel entonces portar un arma no era tan complejo como lo es hoy. Dar servicio únicamente para alumbrado público, para el servicio de bombeo de las minas y para las oficinas de la Presidencia de la República y de la Secretaría del Trabajo. Y nada más fijar como fecha de suspensión del servicio el día siguiente al del pago de los trabajadores. Todo esto es parte de una planeación estratégica que quizás no se llamaba así en ese entonces, pero es justamente lo que hace este Comité Central del 36. Con una estrategia muy definida, planifica todas sus acciones para lograr el éxito de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si se respeta el alumbrado público y se respeta, por ejemplo, algunos de los servicios, como fue, por ejemplo, los tranvías, la luz para hospitales, etcétera, pues lógicamente hay un sector muy grande de la sociedad que va a apoyar la huelga porque va a decir, bueno, ok, me veo afectado en algunos factores, pero no me quitan todo con esta huelga, pudiendo bajar el switch de manera total. Estratégicamente también se cuidó que hubiera luz en la Presidencia de la República y en la Secretaría del Trabajo, porque finalmente eran los espacios en donde se podía, en un momento dado, decidir el destino de esta huelga. Y, lógicamente, fijan la fecha del estallido de la huelga para la suspensión de servicios para el día siguiente al pago de los trabajadores, para que justamente no los agarraran pues, completamente sin fondos, ¿no? Y ese dinero se pudiera utilizar para soportar este trance de la huelga. Y estalló la huelga en forma completamente controlada. A principios del 36, el sindicato adquirió como terreno una casa vieja, cita en Artes 46. Artes 46 es lo que hoy conocemos como Antonio Caso. Artes era el nombre de la calle en aquel entonces, con el propósito de construir allí, en su oportunidad, su propio edificio sindical, ya que el local de Colombia 9 ya era insuficiente para sus necesidades. Antes de la huelga se llevó a Artes 45 parte del mobiliario. Bueno, aquí hay un error, porque seguramente es el mismo número, Artes 45, parte del mobiliario. De modo que durante nuestro movimiento, algunos miembros y del comité de huelga, incluyendo a nuestro secretario general, trabajaban en esa dirección, en tanto que otros lo hacían en Colombia 9, en cuyo salón de asamblea se informaba constantemente a nuestros compañeros trabajadores acerca del desarrollo del movimiento. A unos 5 días de iniciada la huelga, el licenciado Lombardo Toledano, que era por entonces el líder máximo de los trabajadores de izquierda de la República, pidió hablar con el compañero Breña Alvírez, quien por urgencias propias del movimiento que dirigía, me envió en su lugar,
dándome la más amplia autorización para discutir y eventualmente para llegar a un acuerdo con dicho licenciado respecto a nuestra huelga. El licenciado Toledano, que no me conocía, me recibió en su despacho y cuando supo que yo iba en representación del comité de huelga, me dijo: compañero, ya han demostrado ustedes, los electricistas, con su movimiento, que sí existe en México el derecho de huelga. Y este es un logro importantísimo para los trabajadores de México. Por otra parte, su huelga está causando gravísimos daños a nuestro país. Por lo tanto, les pido que de inmediato levanten su movimiento. Yo contesté: al iniciarse las discusiones, informamos a la empresa con toda claridad que no aceptaríamos ningún regateo y que por lo tanto o bien aceptaban el 100% de nuestras demandas o bien iríamos a la huelga. Como a la fecha la empresa se niega a aceptar nuestras demandas básicas, jubilaciones y vacaciones con goce de salario, en cumplimiento de nuestra declaración inicial, no levantaremos nuestra huelga sino hasta que la compañía acepte el 100% de nuestras demandas. Informado el pleno del comité de huelga, este tuvo a bien aprobar totalmente mi desempeño frente al licenciado Lombardo Toledano. Hay que recordar que Lombardo Toledano efectivamente ya era parte de la dirigencia de la CTM, ya estaba conformada la CTM, y que lo que buscaban era minimizar los daños. Había una cuestión de interlocución que algunos otros frentes buscaban con Lombardo Toledano, y lo que hacía Lombardo Toledano era buscar incidir en la opinión del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero como bien señala Manuel Paulín aquí, eso era no había manera de echar para atrás esa negociación. Era un acuerdo de asamblea y los acuerdos de asamblea había que respetarlos a fondo. Es una condición histórica que tiene nuestro sindicato. Nuestros acuerdos de asamblea los llevamos hasta las últimas consecuencias. Y así continuamos en huelga. La situación empeoraba por momentos. Por entonces, casi el único medio de transporte colectivo en la Ciudad de México era el de tranvías eléctricos, que quedaron paralizados por falta de corriente. Por la misma causa se paralizaron industrias, talleres, fábricas, etcétera, etcétera. Como al octavo día de la huelga nos mandó llamar al Palacio Nacional el licenciado Luis A. Rodríguez, secretario particular del general Cárdenas, quien estaba de gira por el norte del país, y nos dijo: miren ustedes, la situación creada por su huelga es gravísima, caótica, insostenible ya. Ahora bien, todos ustedes son conocidos de la ciudadanía porque sus fotos han sido publicadas repetidamente por la prensa. Entonces, o levantan inmediatamente su huelga o los lincha el pueblo de México. Y escuchen bien, yo no puedo evitar su linchamiento. Obviamente, este funcionario público amenazó nuestras vidas y contaba con el personal necesario para lincharnos. Nunca el pueblo de México, tan noble, siempre tan explotado, tan sufrido siempre, sino sus propios pistoleros. Aquí queda muy claro, estos miembros del Comité Central sabían que estas amenazas eran justamente provocaciones y que los grupos, lógicamente grupos de choque que algunas facciones del gobierno llegan a crear, pues iban a ser utilizados en contra del sindicato. Sin embargo, se sabía que había una opinión favorable, porque incluso hay fotografías bellísimas de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, en donde se llevaban a cabo las negociaciones, en donde se veía la solidaridad de otros sindicatos, como por ejemplo esta foto, ¿no?, en uno de los pisos de la Secretaría del Trabajo, en donde vemos de otras organizaciones cómo están brindando en vivo y a todo color, en vivo y en blanco y negro, digámoslo, el apoyo a la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas. Después de esta entrevista, discutimos cuidadosamente la situación y decidimos continuar la huelga, reclutar un grupo voluntario de trabajadores, armados todos, y nunca andar solos, sino siempre en grupos de cuando menos 6 personas, todos con las pistolas amartilladas. Tirar a matar a cualquier grupo que se nos acercara con una actitud hostil, es decir, vender caras nuestras vidas. Finalmente, que el compañero Breña y yo finalmente se acordó que el compañero Breña y yo nos trasladásemos a Torreón para informar al general Cárdenas de los últimos acontecimientos y para escuchar sus recomendaciones sobre el particular. El señor presidente nos dijo: estoy enterado de la situación y de que las instalaciones de la empresa no han sufrido daño. Sin embargo, dada la gravedad del caso, yo les pido buscar un medio
que satisfaga los intereses de los trabajadores y que les permita levantar su huelga lo más pronto posible. Regresamos a México y encontramos que la situación era ya insostenible. Sin embargo, la clase patronal representada por la Compañía de Luz no cedía. Nosotros, los trabajadores, tampoco. Al décimo día de huelga apareció un aviso en la prensa, a plana entera, advirtiendo a la clase patronal que o bien satisfacían todas nuestras demandas o bien la clase trabajadora del país declararía una huelga nacional por tiempo indefinido. La amenaza era sencillamente aterradora, ya que la clase patronal había aprendido, con nuestro ejemplo, que los trabajadores mexicanos cumplíamos nuestras advertencias. Vámonos a una pausa y regresando de esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva con música original, volvemos con el tema de la huelga de 1936. Seguimos después de la pausa en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical y como decíamos en la primera parte del programa, es muy importante entender el contexto en el que tiene lugar la huelga del 36 del Sindicato Mexicano de Electricistas y para ello retomo un texto de homenaje a Mario Pavón Flores, quien fue abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas y justamente en esa época era el asesor jurídico del Comité Central. Este es un libro también editado por nuestro sindicato ya hace algunos años, en lo del 2008, justamente un año antes del golpe en contra de nuestra organización. Y hay una parte aquí del texto que nos habla justamente del cardenismo. Dice, en la edad de oro del movimiento obrero, el cardenismo 1934-1940. En 1935, Pavón Flores se va a trabajar a Torreón, Coahuila, para ser abogado del Sindicato de Obreros Progresistas de la Peñoles S.A. y del Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica La Fe, el primero de metalúrgicos y el segundo textil. En ambos casos, los trabajadores se fueron a sendas huelgas por demandas salariales y prestaciones. Recordemos que a fines de 1934 y en los primeros meses de 1935 se produjo una ola de huelgas en todo el país, precisamente antes y en los primeros meses del gobierno del general Lázaro Cárdenas, que llevaron al conflicto de calles contra las huelgas, pretendiendo adicionalmente imponer su reaccionaria voluntad al presidente en turno, como antes lo había hecho con los 3 presidentes del Maximato. Pero como decíamos, pues Cárdenas era otro tipo de presidente. La respuesta de Cárdenas fue la salida de calles del país, que incluso se lleva a Morones, que era el dirigente de la CROM, y que en su origen fue fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas también. Y el apoyo al movimiento de los trabajadores y sus protestas. México padecía todavía la crisis del 29 y las fuertes consecuencias económicas en el pueblo y los trabajadores. No olvidemos también que en ese momento, justo cuando se da este conflicto entre Calles y Cárdenas, quienes toman la batuta para organizar a valga la redundancia, a las organizaciones obreras, a los sindicatos, fue justamente el Sindicato Mexicano de Electricistas, que forma el Comité Nacional de Defensa Proletaria, para hacerle frente al propio Calles y demostrarle al presidente Cárdenas que contaba con el apoyo de la clase obrera organizada del país. Justamente fue el Sindicato Mexicano de Electricistas quien impulsa esta
esta batalla, ¿no? en 1935, y que en el 36, a principios del 36, en febrero de 1936, se va a consolidar este Comité Nacional de Defensa Proletaria, se va a consolidar como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en donde, no olvidemos, había una fuerte participación del Partido Comunista y de organizaciones sindicales de izquierda, como en su caso era también nuestro ESME. Entonces, ese era el contexto, por eso me importaba mucho retomar esa parte del contexto. Continuemos, lógico, con el texto del compañero Manuel Paulín. Nos habíamos quedado en que pues ya había una declaración en la prensa de que esto se podía transformar en una huelga general, como la que en su momento hubo en 1916, que se dio en otro contexto, ¿no? En medio de la revolución, con un gobierno militar completamente. Bueno, Cárdenas también era militar, pero en el otro caso hablamos de Venustiano Carranza, un franco asesino responsable del homicidio de Emiliano Zapata. Entonces, bueno, se presenta este documento, se hace la amenaza de convertir esto en una huelga general, y nos dice Manuel Paulín: ese mismo día la empresa dobló las manos, se rindió incondicionalmente, informándonos que aceptaba todas nuestras demandas. Se había ganado la huelga. Por primera vez, los trabajadores ganaron el 100% de sus demandas. La clase obrera de México había vencido en una gran batalla por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por estos temas muchas veces se percibe como el primer contrato colectivo del ESME. No fue el primer contrato colectivo del ESME. Ya se habían firmado contratos colectivos previamente en 1932 y en 1934. Ahora, ¿qué había antes de la década de los 30 en materia de contratación colectiva? Bueno, hay que ser muy claros. El término legal de contratación colectiva, de contrato colectivo, surge en nuestro país hasta 1931, año en que se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, y es donde se reconoce la contratación colectiva. Lo que tenía el ESME antes de esta Ley Federal del Trabajo y antes del contrato colectivo de 1932, bueno, eran una serie de acuerdos, memoriales, testimonios, que básicamente en los hechos eran lo mismo que un contrato colectivo. ¿Por qué? Porque se peleaban toda una serie de condiciones salariales, laborales, de seguridad, de salud, etcétera, de manera colectiva, con la representación de los trabajadores mediante un sindicato ya con registro, un sindicato ya legal, que era el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, desde que se le da su registro al sindicato, y durante las primeras décadas del siglo XX en que se empezó a trabajar, las primeras huelgas que hubo contra la Mex Light, y hasta llegar a 1931, la contratación no se le reconoce como contratación colectiva porque no existía el término. Y es hasta después de 1931, con la Ley Federal del Trabajo, que ya se reconoce. Y entonces ya hay un contrato colectivo en 1932, que sería legalmente el primer contrato colectivo, luego el del 34, y viene el de la huelga del 36, que tiene ya los valores que hemos aquí mencionado a partir de lo que comenta don Manuel Paulín, del derecho a las jubilaciones y a ciertas prestaciones que no existían en nuestro país. Firmados por las dos partes los documentos respectivos y registrados estos en la Secretaría del Trabajo, se procedió a entregar a los representantes de la compañía, bajo testimonio notarial, todas las instalaciones, las que habían quedado a nuestro cuidado durante la huelga y que fueron recibidas por la empresa de completa conformidad. Después de tomar estas medidas, el comité de huelga dio las órdenes pertinentes para reanudar el servicio, y reanudación que se llevó a cabo de inmediato y sin accidente alguno, pues nunca hubo en nuestras filas ni un solo esquirol, ningún saboteador. En otras palabras, todos y cada uno de nosotros, los trabajadores, cumplimos con nuestro deber. Esto también hay que destacarlo muy, muy fuertemente. En la huelga del 16, recordemos que al propio Ernesto Velasco lo delata algún compañero del ESME, delata su ubicación exacta, porque era una ubicación secreta en donde se encontraba el secretario general de aquel entonces, porque él era el único que tenía la clave
porque todo era cifrado, todo era una planeación muy estratégica, muy casi militar, para poder hacerle frente al ejército. Entonces solamente Ernesto Velasco era quien tenía la clave que podía mandarle a los compañeros de las plantas para que reanudaran el servicio, ¿no? Una vez que se bajaban el switch. Y incluso al comité de huelga, que lo integraban también dirigentes de otros sindicatos, porque recordemos que era una huelga general, pues ellos sabían que había una ubicación en donde iba a estar Ernesto Velasco, pero a final de cuentas la cambia. Ernesto Velasco se va a otro lugar que solo conocían pocas personas en el ESME. Al parecer, según algunas fuentes, solo tres personas contando a Ernesto Velasco conocían la ubicación en donde iba a estar escondido. Y cuentan los rumores, que también, bueno, eso habrá que analizarlo, habrá que buscarle, discutirlo. Dice que uno de los delatores fue Luis R. Ochoa. Incluso se dice que eso el propio Ernesto Velasco se lo comentó a uno de estos historiadores sobre el movimiento obrero. Pero bueno, son rumores, obedece también a otro contexto, pero esa es la gran diferencia. Aquí en la huelga del 36 hubo un trabajo al 100% de toda la militancia del sindicato para llevar a cabo la huelga. No hubo esquiroles, no hubo desertores, no hubo saboteadores, que por ejemplo es lo que no se puede decir de nuestro movimiento de resistencia. En estos casi 13 años hemos visto desertores, porque bueno, no les gusta que les digan liquidados, dicen no, pues liquidados somos todos, ok, somos liquidados de luz y fuerza, pero ellos son desertores porque desertaron, se salieron del acuerdo que teníamos como Asamblea General y abandonaron al sindicato. Y bueno, esquiroles sabemos que los hubo, muchísimos, dentro de esos liquidados, personal de confianza, muchos personajes de estos de confianza que golpeaban al sindicato cuando estaban en activo Luz y Fuerza del Centro, pero que ya con el movimiento de resistencia, como se vieron afectados también, pues quisieron acercarse al sindicato. Casos conocemos como el de tal Oscar Leslie y personajes de ese tipo. Pero bueno, esos son los grandes diferendos, las grandes diferencias históricas entre un movimiento y otro. El nuestro, recordemos, es inédito, pero es importante tomar en cuenta estos aspectos históricos para no olvidar y saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Habrá que contar con un testimonial de nuestro secretario general, de nuestro compañero Martín Esparza, y de quienes nos ha tocado estar en este movimiento, porque también nos ha tocado como miembros de la dirección el llevar nuestro amparo bajo el brazo en el momento en que nos pudieran haber detenido, nos pudieron haber secuestrado. Hubo compañeros que llegaron a la cárcel, el caso de nuestro camarada Miguel Márquez, los compañeros que fueron presos políticos y que ahora son miembros de la dirección, como nuestro compañero Jorge Ulises Uribe, compañeras que fueron de la huelga de hambre y que hoy están en el Comité Central, como nuestra compañera Mónica. En fin, todos estos testimonios de la base, de la representación y de los miembros de la dirección son importantes para alimentar esta historia. El hecho de que contemos con el testimonio de don Manuel Paulín, de un exsecretario general y uno de los más ilustres sindicalistas de nuestra organización, pues lo tenemos aquí y lo podemos compartir con todos ustedes. Después de informar ampliamente a una asamblea general el resultado de nuestra lucha, se procedió a la impresión de un número suficiente de ejemplares de nuestro nuevo contrato colectivo de trabajo, para entregar un ejemplar a cada uno de nuestros agremiados y para enviar uno o varios ejemplares a todas las organizaciones obreras de la República, a las que en su momento incorporaron a sus propios contratos de trabajo los logros obtenidos por nuestro sindicato. Por supuesto que informamos y asesoramos ampliamente a todas las organizaciones nacionales y aún a algunas extranjeras, Centroamérica y Norte de Sudamérica, que lo solicitaron. Y así nuestro contrato colectivo de trabajo, ganado mediante la Gran Huelga de 1936, fue por mucho tiempo el modelo a seguir en todas las contrataciones colectivas de los trabajadores de la República. Algún tiempo después de la huelga aparecieron en todos los diarios, en primera plana y a 8 columnas, unas declaraciones del general Plutarco Elías Calles, expresidente de México y jefe máximo de la Revolución, en las que manifestaba que el gobierno debería restringir el derecho de huelga de los trabajadores, ya que estos, al abusar de dicho derecho, causaban graves daños a la nación, según quedó de manifiesto en la huelga de los electricistas, es decir, nuestra propia huelga.
Cuando leímos estas declaraciones, el compañero Breña y yo nos percatamos inmediatamente del gravísimo daño que haría a los trabajadores cualquier restricción a su fundamental derecho de huelga. Entonces convocamos urgentemente por teléfono a todos los secretarios generales de las organizaciones obreras del país a una reunión importantísima que se celebraría ese mismo día por la tarde en nuestro sindicato, en sus oficinas de Colombia 9, para estudiar la respuesta de la clase obrera de México a la indudable agresión del general Elías Calles. La asamblea, muy numerosa y verdaderamente representativa del proletariado nacional, después de amplias deliberaciones, acordó publicar en la prensa del día siguiente una información según la cual los trabajadores iríamos a una huelga nacional de duración ilimitada como respuesta automática, inmediata, a cualquier restricción gubernamental del derecho de huelga. Y bueno, esto pues lógicamente tiene que ver con que pues ya no era tal la memoria tan confiable, incluso en algunas partes la memoria de don Manuel Paulín, porque bueno, aquí cambia el orden en que se dieron los hechos, ¿no? Su testimonio, bueno, sobre la huelga de 1936, pues fue muy claro, va muy detallado, y bueno, él da después esta explicación, esta descripción sobre cómo se constituye la CTM a partir de estas reuniones. Entonces vamos a leerlo, pero considerando también que, bueno, es un desliz en la memoria de, como decía don Manuel Paulín, un hombre de 82 años y que está cerca de morir. Entonces, bueno, vamos con esa salvedad, vamos a retomar el texto de don Manuel Paulín. Ese mismo día por la noche, el general Cárdenas, contando con el apoyo irrestricto del ejército y de los trabajadores, en un acto absolutamente sin precedentes, expulsó del país al general Calles y afirmó así, definitivamente, su posición como presidente de la República y no restringió en ninguna forma el derecho de huelga. Posteriormente, a proposición de nuestro sindicato, se acordó crear con los representantes obreros que firmaron las declaraciones antes citadas el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Este comité, después de prolongadas reuniones, acordó convocar a una magna Asamblea Nacional con el fin de agrupar a todas las organizaciones obreras del país en una gran central nacional. Y así nació la CTM. Tengo en mi poder una foto de prensa del presidium de esta magna asamblea. En ella aparece como presidente de este cuerpo directivo el compañero Breña y yo como miembro del mismo. Se ha afirmado una y otra vez que la CTM fue creada por el licenciado Lombardo Toledano. Esto es falso, de toda falsedad. Si lo que se afirma fuese verdad, dicho licenciado hubiese sido nombrado, obviamente, presidente del presidium de la Asamblea Constitutiva, en tanto que no fue, ni siquiera, como lo fui yo, miembro del mismo, pero así se escribe la historia. Debido al destacado papel de nuestro sindicato en la creación de la CTM, se ofreció un puesto al compañero Breña en el primer Comité Nacional de la nueva central, puesto que dicho compañero no aceptó. El sindicato ha sido muy criticado por haber dejado en manos de políticos profesionales una obra creada para beneficiar a los trabajadores. Quizás estas críticas son válidas. Pasó el tiempo y pronto nos dimos cuenta que los miembros del Comité Nacional de la CTM, lejos de servir a los trabajadores, se servían claramente de ellos para lograr sus ambiciones políticas personales. En consecuencia, el compañero Breña y yo decidimos solicitar a una asamblea general autorización para separarnos de la CTM. No olvidemos quién quedó con el control de la CTM, que fue Fidel Velázquez. En un primer momento se dejó como secretario general al propio Lombardo Toledano, pero Lombardo Toledano en todos estos procesos, la creación del Partido Popular, la creación de otra instancia internacional de organización obrera, finalmente cedió el poder de la CTM y fue pues hecho a un lado por estos dirigentes que finalmente se volverían el bastión del PRI y que se volverían prácticamente eternos dentro de la CTM, como fue Fidel Velázquez. Y este detalle es importante y lo quería retomar. Justamente todo este texto tiene una gran riqueza, a pesar de este dislate del compañero Paulín. Finalmente tiene una profunda importancia, porque aquí dice que lo que pasó con la CTM fue que en su momento no quiso Francisco Breña Alvírez ocupar la dirigencia de la CTM. Y esto pues generó que alguien más pues viera la oportunidad de crecer políticamente. Esas son lecciones que hay que conocer para no olvidarlas y para evitar que se repitan. Porque efectivamente la creación de la nueva central nos dice que tenemos que mantenernos firmes dentro de la nueva central
la que hemos creado ya justamente durante nuestro proceso de lucha, para poder impulsar esta política a favor de los trabajadores sin que haya los desvíos que en su momento se dieron con la CTM. Y así, al separarse de la CTM, el nuestro fue el primer sindicato verdaderamente independiente, con una organización y una capacidad de lucha plenamente probadas durante la Gran Huelga de 1936. Si bien el sindicato tenía desde su fundación un lema apropiado, por el derecho y la justicia del trabajador, no tenía distintivo. Para corregir esta deficiencia, se convocó a los trabajadores a un concurso para elegir el escudo del sindicato, concurso que fue ganado por el compañero Espinosa Casanova, quien era un gran dibujante. El diseño elegido sigue siendo, después de medio siglo, el escudo oficial de nuestro sindicato. Pero tampoco tenía estatutos, y esto sí era grave. Por ello, el Comité Central, encabezado por el compañero Breña, procedió a su redacción. Una vez que fueron aprobados por la Asamblea General, entraron inmediatamente en vigor y su cumplimiento obliga ineludiblemente, absolutamente, a todos los miembros del sindicato. Bueno, aquí también hay que ubicar la cuestión histórica, como ya lo hemos hecho en nuestro programa Letras Militantes. Sí existía un cuerpo estatutario, un documento reglamentario de nuestro sindicato desde su fundación, aunque el original no lo conocemos. Posteriormente, cuando se crea la Federación de Electricistas de la República Mexicana, se adopta este estatuto y se enriquece como van creciendo el número de divisiones que estaban agremiadas al sindicato, y este estatuto se consideraba un estatuto de la Confederación, y es hasta tiempo después cuando va a modificarse nuevamente a finales de la década de los 20, principio de los 30, cuando el SME sale de esta confederación, y que justamente en esa década de los 30 es cuando viene todo este esfuerzo por darle su propia personalidad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Continuamos con el texto de Paulín. Llegó el momento de construir nuestro propio edificio sindical. Quizás por ser ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fui comisionado para dirigir el proyecto y construcción de dicho edificio, que en su tiempo tenía características que lo hacían único en su género, ya que albergaba la cooperativa, las oficinas sindicales, el servicio médico, un gran salón de asambleas, la biblioteca y un gimnasio con sus servicios auxiliares, baños, vestidores, etc. Posteriormente se encomendó al gran muralista David Alfaro Siqueiros, llamado el Coronelazo, la ejecución en uno de los muros de un descanso de la escalera principal de un gran fresco, naturalmente con el tema de la eterna lucha obrero-patronal. Y aquí llega a su término el mandato del compañero Breña Alvírez como secretario general de nuestro sindicato, mandato que fue tan fecundo que la obtención de logros tan importantes para el proletariado nacional. Concluido el mandato del compañero Breña, el sindicato tuvo a bien nombrarme secretario general de nuestra organización. Se acercaba la nueva revisión de contrato colectivo, la cual se llevaría a cabo en 1938. En esta ocasión, nuestra demanda básica era la impartición del servicio médico gratuito para los trabajadores de la compañía y para sus familiares. Al llegar a esta demanda, los representantes de la empresa declararon enfáticamente que la compañía no estaba en condiciones de montar y menos aún de operar un servicio de esta naturaleza. Entonces no había ISSSTE, ni IMSS, ni nada por el estilo. Yo contesté que en ese caso el sindicato montaría y operaría dicho servicio, bien entendido, que todos los gastos que originara, previa la correspondiente comprobación, serían cubiertos totalmente por la empresa, la que, con un escepticismo manifiesto, aceptó nuestra demanda. El resto de clausulado se distinguió y aprobó sin mayor problema. Y justamente es de destacarse todos estos logros con el sindicato como eje de la construcción de todos estos servicios. De hecho, fue uno de los primeros, si no es que prácticamente el único sindicato que logró montar su clínica aquí en el edificio de Antonio Caso 45, Artes 45 en aquel entonces, y ese edificio tiene un valor histórico impresionante. Así como lo dice, le tocó a él dirigir la construcción del edificio, pero el diseño del propio edificio se le dejó a un concurso en el que resultó uno de los ganadores el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente,
que es autor pues no solo de este tipo de edificios, sino por ejemplo de los complejos hospitalarios de La Raza, de varias zonas de Ciudad Universitaria. Fueron diseñados y pues construidos con las ideas del arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. Por eso este edificio tiene un valor histórico, el de Antonio Caso 45, por toda la cantidad de servicios que concentraba en un solo lugar. Por un hecho fundamental además, todo sindicato debe, por fines estratégicos, contar con sus propias instalaciones. Pasó en algún momento y ha pasado con otras organizaciones que, por ejemplo, el caso de Ruta 100, que no contaban con instalaciones propias y que al momento de desaparecer Ruta 100 pues no tenían ni siquiera dónde juntarse, tenían que hacerlo en parques o en casas o en otros lugares o en locales que les prestaban otros sindicatos. Nuestro propio sindicato lo vivió al inicio, como decía yo en la primera parte del programa, cuando después de la huelga o durante la huelga del 16 viene la represión del gobierno de Venustiano Carranza y cierran el Salón Star, que no era del ESME además, sino que era de propiedad particular. Entonces el ESME se queda desorganizado y como judíos errantes rebotando de un lugar para otro en la Ciudad de México. Entonces todos estos elementos históricos debemos tenerlos muy en cuenta por todo el proceso que hemos vivido en esta lucha de resistencia. El aprovechar nuestros espacios, nuestra segunda casa, que es el sindicato, para reorganizarnos y lanzar nuestras iniciativas y lanzar nuestras contraofensivas frente al gobierno, que en su momento fue el de Peña Nieto y el de Calderón, bueno, se logra también gracias a que contamos con estas instalaciones. El hecho de que muchas de ellas sobrevivan, como el caso del Deportivo de Villacuapa, que fue por la idea de decir, bueno, ya no tenemos los ingresos que teníamos por parte de Luz y Fuerza antes del conflicto. Las cuotas sindicales se descontaban directamente de nuestro salario y se le entregaban al sindicato. Pero ¿qué pasa cuando viene el golpe? Los trabajadores en activo pues ya no tenemos ingresos, entonces no podemos aportar cuota sindical. Incluso hubo algunos compañeros que lograron tener algún empleo fijo y aportaban un dinero para apoyar al sindicato. Muy pocos y rarísimos casos. Y el caso de los jubilados, que como ya no se les descontó, pues muchos de ellos simplemente dejaron de aportarle dinero al sindicato. Y entonces, ¿cómo sobrevives? ¿Cómo haces sobrevivir las instalaciones a una entidad tan grande como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene brazos extendidos en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Morelos? ¿Cómo sobrevives cuando no tienes los recursos? Y entonces tienen que entrar en práctica toda una serie de iniciativas para poder mantener la salud económica de esos predios. Y vemos cómo lo han hecho con el Deportivo de Villacuapa, cómo se ha hecho con el Deportivo de Azcapotzalco, el de Lechería, lo que han hecho compañeros en las divisiones de los subcomités para el aprovechamiento de esas instalaciones y generar recursos que pues en su momento se quedan en las divisiones, pero que finalmente deben enriquecer a nuestro sindicato para poder mantener esas propias instalaciones. Bien, el texto del compañero Paulín continúa ya con algunos detalles posteriores, por lo que se refiere a la huelga del 36, bueno, pues ya sería, está cubierto. Hay otro artículo que acompaña a este fascículo de colección sobre la huelga del 36, que se titula El derecho a huelga. Lo voy a leer, es muy breve para cerrar este programa. El derecho de huelga. El compañero Manuel Paulín, a partir de mediados de agosto de 1936, cuando se ausentó el compañero Francisco Breña Alvírez, y bueno, se ausentó es un decir, porque también él salió peleado con buena parte del Comité Central y finalmente fue expulsado de nuestro sindicato, y ese caso habrá que retomarlo en algún momento. Asumió las funciones de secretario general, procurando no desatender en lo posible las labores de la Secretaría de Educación y Propaganda. Así, el 14 de diciembre de 1936 informó algunos aspectos fundamentales que se refieren a continuación. Respecto a la relación con las empresas, en nuestro último movimiento de huelga en que nuestra organización destacó, se adoptó lo siguiente: no la defensa particular de los intereses de sus agremiados, sino la defensa de los intereses generales de la gran clase trabajadora. Que este es un tema que a veces hay un sector de compañeros que no entienden
cuando se dice, bueno, hay que organizar a la nueva central, hay que salir a tomar las calles, hay que hacer este tipo de movilizaciones, hay que apoyar a los compañeros de Ayotzinapa, hay que apoyar a los compañeros maestros, y muchos compañeros, o bueno, quizás algunos compañeros, dicen, no, porque eso, ¿cómo nos beneficia a nosotros? Mejor que resuelva nuestro problema. Este pensamiento es el que define la posibilidad de alcanzar el triunfo si abrimos nuestro horizonte. Repito, no la defensa particular de los intereses de sus agremiados, sino la defensa de los intereses generales de la gran clase trabajadora, porque nos ha quedado claro que si no defendemos en conjunto, en colectivo, nuestros intereses de clase, por separado vamos a ser derrotados. El criterio que se siguió para modificar o mantener sin alteración las cláusulas económicas fue el de sostener fundamentalmente aquellas cláusulas que beneficiaran al mayor número de trabajadores y que constituyeran en sí mismas importantes precedentes que pudieran ser invocados por otras organizaciones con el objeto de tratar de incorporarlas en sus respectivos contratos de trabajo. Es decir, al revés de lo que pasó con nosotros. A nosotros nos dijeron, bueno, tienen muchas prestaciones. Y lo que los trabajadores allá afuera nos decían es, sí que se las quiten, porque no las tenemos todos. Cuando debió haber sido, no se las quiten y vamos a pelear porque todos podamos tenerlas. Aspecto muy importante de nuestro movimiento de huelga fue que durante él se llevó a cabo el primer intento de importancia de una organización obrera, tendiente a suprimir las ganancias. Creemos, dice el compañero Paulín, que este generoso intento del sindicato no tiene precedentes en la historia del movimiento obrero de México, y esta importancia se agiganta cuando se considera que el sistema capitalista que aún impera en las 5/6 partes del mundo descansa fundamentalmente sobre los sistemas de beneficios o ganancias. Bien, dejamos hasta aquí este tema de la huelga del 36, del testimonio de don Manuel Paulín Ortiz, quien fuera secretario general de nuestro sindicato y partícipe importantísimo, pilar muy importante de esta lucha, con el compañero Francisco Breña Alvírez y el compañero Espinosa Casanova. Bien, pues por mi parte es todo. Esto es Letras Militantes y por acá nos estaremos escuchando la próxima semana. Muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.